Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes. Queremos estudiar la palabra de Dios en esta media hora. Así que quiero que vengamos de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta ocasión poder predicar tu palabra. Bendice a los jóvenes, bendice a los hermanos adultos, que todos podamos estar atentos y reverentes a tu palabra y que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, solamente quiero que tengamos un repaso y al mismo tiempo que crezcamos en conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, siempre hay algo que aprender de la palabra de Dios. Quiero enseñarles, hermanos, según lo que dice la Biblia, de que siempre hay excepciones. Siempre hay una regla de excepción. Y les voy a mostrar algunos ejemplos bíblicos porque al final quiero que hablemos sobre un tema de que hay confusión, hay división en la iglesia y es porque hemos descuidado el estudio de la palabra de Dios. Saben, hermanos, Dios siempre tiene una excepción. Por ejemplo, según la Biblia, el mandamiento Éxodo 20, versículo 8 al 11, Dios prohíbe el trabajo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El mandamiento es claro, prohíbe el trabajo egoísta para nuestro propio beneficio. El mandamiento prohíbe el trabajo innecesario, el trabajo egoísta que no lo necesitamos y que lo podemos hacer los 6 días restantes de la semana. El mandamiento es claro. Si trabajamos el sábado, eso es quebrantarlo. Hacer cosas innecesarias, eso es quebrantar el sábado y por lo tanto el pecado es infracción ¿qué? De la ley. Quebrantar cualquier mandamiento de los 10, eso es pecado. ¿Estamos claros en eso, hermanos? 1 Juan 3:4 dice que el que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero aquí va la regla de excepción. Aunque Dios prohíbe el trabajo egoísta innecesario, en el sábado Dios permite que se trabaje. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo es que Dios permite que trabajemos en sábado? Según la Biblia, no lo que digo yo. Cuando es para hacer ¿qué? El bien. ¿Dice eso la Biblia? Mateo 12:12 dice eso. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y Cristo comparó y dio algunos ejemplos. Si tu oveja o tu asno se va en un barranco o en una quebrada, ¿qué es lo que hacemos en sábado? ¿Lo dejamos que se muera o lo vamos a rescatar? ¿Es trabajo ese? Sí. ¿Pero es trabajo qué? ¿Para hacer qué? El bien. Eso no lo planeé durante toda la semana, eso fue improvisto. Por ejemplo, que el hermano Paquito caiga con un gran calambre aquí, caiga con un mareo y caiga ahí doblado, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que hay que hacer según la Biblia? Hay que levantarlo inmediatamente y llevarlo ¿qué? Al hospital o darle auxilio. Eso no lo planeamos, eso sucedió improvisto. Hacer el bien en el día de reposo, eso es trabajo, pero es trabajo para ayudar ¿qué? A nuestro prójimo. ¿Me doy a explicar, hermano? Esas son reglas de excepción. El mandamiento tiene una regla de excepción. Es lícito hacer el bien en el día de ¿qué? De reposo. Y pudiésemos hacer una lista de cosas que sí son permitidas en el día de reposo, como por ejemplo ayudar a nuestro prójimo. ¿Sí? Comprar medicina cuando es innecesario, cuando es necesario. Ir al hospital a una consulta y la dejan en sábado, ¿podemos ir? ¿Podemos ir en sábado? Si es una consulta que los dejaron, sí, porque tiene que ver con nuestra salud. Y sabe de que la hermana Guay dice que
el trabajo de los médicos en sábado no es quebrantar el sábado. El trabajo de los médicos, ya le dije a usted, yo predico un tema de eso, lo que dice el Espíritu de Profecía. Lo que sí dice ella es de que el dinero que ganen los médicos trabajando en sábado lo debían de dar para ayudar a el necesitado, dice ella en varias citas. Yo di muchas citas en el tema, pero noten que el trabajo de médicos está en armonía con hacer el bien en el día de ¿qué? De reposo. Hay mucha información sobre eso. Estoy sacándoles esos ejemplos para que vean de que siempre hay una regla de excepción. Otro ejemplo, la Biblia enseña, dice el texto así: sométase todas personas a las autoridades superiores, porque las que hay, ¿por quién ha sido establecida? Por Dios. Pablo claramente dice que hay que someternos a las autoridades, está hablando ahí del poder civil. Pero hay una regla de excepción donde no podemos someterlos a la autoridad civil. ¿Hay una regla de excepción? Allí, sí. ¿Cuándo es que no podemos sujetarnos al poder civil? Cuando el poder civil se inmiscuya con la ley de ¿qué? De Dios. Ahí no podemos sujetarlo. Porque dice la Biblia, es menester obedecer a Dios antes que. Noten que cada versículo tiene su contexto y hay una regla de excepción. Podemos someterlos a las autoridades civiles siempre y cuando ellas no den leyes que nos afecten en nuestra relación con Dios. Les voy a poner un ejemplo. El gobierno de El Salvador puede dar una ley de que más de las 9 de la noche no andemos en la calle. ¿Podemos sujetarnos a esa ley? Sí, eso no me afecta en mi relación con Dios. O dígame qué me afecta eso. Que mejor porque me acuesto más temprano. Sí. ¿Estamos de acuerdo? El gobierno puede dar una ley donde de que se va a multar a todos aquellos motociclistas que anden sin casco. ¿Es correcta esa ley? Sí, es correcta esa ley. ¿Tenemos que someterlo a esa ley? Sí. Pero supongamos de que el gobierno, aquí está la regla de excepción. Supongamos que el gobierno diga, es prohibido que los adventistas se congreguen en sábado. ¿Podemos sujetarnos a esa ley? ¿Por qué? Porque allí vemos una regla que de excepción. Siempre hay excepciones. Otro ejemplo, hermanos. La Biblia enseña, hermanos, de que es pecado llamarle a nuestro hermano necio. Esto está en Mateo 5:22. ¿Han leído ustedes eso? Que el que llame a su hermano fato, hay una versión que dicen raca o necio, tonto, será culpable del juicio. Si no debemos de llamarle a nuestro hermano necio, tonto. Claramente está diciendo Cristo. Pero saben, hermano, hay una regla de excepción. Sí, hermano, cuando estudiamos estos temas, a profundidad, uno se da cuenta de mucha información. Saben de que aunque la Biblia prohíbe que nosotros llamemos necio a un hermano, hay un límite para eso. Hay un momento donde sí es correcto llamarle necio a alguien. ¿Sí? ¿Saben qué significa la palabra necio? Díganme otra palabra para eso. ¿Ah? Insensato. La palabra insensato significa sin ceso. Sin ceso. Es una palabra para referirse a alguien de que no tiene cerebro, anda la cabeza solamente para andarla. Como dijo una vez alguien por allí, la cabeza no es solamente para andar pelo, sino también es para pensar. Pero hay un momento donde aún la Biblia le llama a las personas necias. Sí. Por ejemplo, Salomón dice, como el perro que se vuelve a su vómito, así que el necio que se vuelve a su necedad. O sea, hay un límite donde hay gente, hermanos. Ustedes van a ver en mis redes sociales los debates que se arman en las redes sociales. Hay gente que por más que se le explique con punto y coma, siguen de necia. Ahí es donde la Biblia aplica correctamente el término necio. La Biblia católica, en lugar de necio, ¿saben cómo dice?
tonto. Esa es la palabra correcta. Yo, en lo personal, hermano, yo prefiero que mejor me digan tonto y no que me digan necio, es lo mismo. Así entiendo más. Sí, o sea, la Biblia católica es más clara. O sea, les estoy tomando estos ejemplos para que vean de que siempre hay una regla de excepción. Otro ejemplo, hermanos. La Biblia condena que nosotros andemos siguiendo tradiciones de los hombres. Cristo condenó a los fariseos por sus tradiciones, porque los fariseos estaban poniendo al mismo nivel sus tradiciones con los mandamientos de Dios. Y Cristo les dijo: hipócritas, ¿por qué dejan el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres? La Biblia condena las tradiciones de los hombres. Pero saben, hermanos, esto es interesante para muchos, es nuevo esto. Saben de que Cristo obedeció una tradición impuesta por los hombres. ¿Cuántos saben ustedes eso? Cristo obedeció una tradición impuesta por los hombres. ¿Cuál tradición era esa? Que no la dijo Dios, no la dijo ningún profeta, nadie. ¿Saben quién se la inventaron? ¿Saben quién se inventó la tradición? Los fariseos. Y era una tradición que conmemoraba la liberación de los judíos de las manos del rey, de los macabeos, del rey Antíoco Epífanes. Esa tradición la encontramos en Juan 10, versículos 20 al 23, lo que se le conoce como la fiesta de Hanukkah. ¿Cuántos han oído ustedes la palabra, la Hanukkah? La fiesta de Hanukkah. Cristo celebró esa fiesta y yo me puse a investigar, y esto lo corroboró el comentario bíblico adventista y el Espíritu Profecía. Esa fiesta conmemoraba la liberación de los judíos de las manos de Antíoco Epífanes. La fiesta de Hanukkah. En muchos lugares en Estados Unidos celebran esa fiesta, la fiesta de Hanukkah. Estoy dándoles ejemplos de reglas de excepción. Si una tradición venga en armonía con los principios divinos, podemos aceptarla. Una tradición que tenga raíces cristianas. No me estoy refiriendo a las tradiciones que se ha inventado el catolicismo y el mundo. Estoy hablando de tradiciones que estén en armonía con los principios bíblicos. Y por ejemplo, aquí estamos viendo la fiesta de ¿qué? De Hanukkah. Ahora, les puse estos ejemplos porque quiero darles un ejemplo de una regla de excepción. ¿Cuál es este ejemplo de la regla de excepción? Saben, hermanos, yo sé que quizás podemos tener discrepancia o diferentes opiniones, pero yo voy a dar lo que dice la Biblia, el Espíritu Profecía, y lo que corrobora el comentario bíblico adventista y lo amplía el manual de iglesia. Quiero decirles, hermanos, que nosotros los predicadores, cuando los subimos aquí al púlpito, nunca jamás tenemos que venir a improvisar. ¿Sí? Se supone que esto que traigo aquí es porque de antemano que ya lo que investigué. Entonces no vayan a decir, más de algún hermano va a decir: este hermano Rafael se está inventando algo, está haciendo una interpretación personal de los textos. Negativo. Saben, hermanos, la Biblia, oigan bien, condena el divorcio. Sí, la Biblia condena el divorcio. ¿Hasta para cuándo es el matrimonio según la Biblia? ¿Hasta para cuándo? Hasta que la muerte los separe. ¿Dice eso la Biblia? Sí. Pablo dice que muriéndose un cónyuge queda libre la mujer de la ley. El matrimonio es hasta la muerte, según la Biblia. ¿Se puede divorciar alguien de su esposa o de su esposo porque le hieden los pies en la noche? No. ¿Se puede divorciar el esposo de su esposa porque no puede cocer frijoles? No. No se puede. Y una hermana me dijo: ¿y qué pasa cuando los caracteres no se congenian? ¿Saben cuál fue mi respuesta? Tiene que cargar con el muerto. ¿Sí? La Biblia enseña de que el matrimonio es hasta la muerte. No se pueden haber divorcios por el carácter o porque no pueden cocinar bien o por X razones.
Pero, aquí va la regla de excepción. Saben, hermano, que la Biblia apoya el divorcio solamente por única razón. Una, no hay más. ¿Saben cuál es? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dice, hermano? Por infidelidad o adulterio. La única razón. Noten que siempre hay una regla de excepción. Esa es como una salida. No es que el divorcio sea un mandamiento, sino que es una permisión en una extrema necesidad. ¿Me entienden la palabra? Que es permitir algo, no es que sea un mandamiento. Una cosa es un mandamiento y otra cosa es que se permita. Cuando hay infidelidad, la Biblia apoya que puede haber un divorcio. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso lo dijo Cristo en Mateo 19, versículo 8 al 9. Lo dice. Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Yo os digo, hermano, ¿Cristo tiene autoridad? ¿Tiene autoridad Cristo? Y no es Dios, pues. Mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, en el griego es pornea. Explico en un paréntesis para que entiendan esto, hermanos. ¿Qué es fornicación? Para nosotros, ¿qué es fornicación? Para nosotros fornicación es de que un hombre y una mujer se acuesten en una cama y tengan relaciones sexuales y coitales. Que no estén casados, decimos nosotros, eso es fornicación. Pero en el idioma hebreo, óigame lo que voy a decir, en el idioma hebreo, fornicación también se le llama al adulterio. ¿Sabían ustedes eso? La palabra fornicación es del griego pornea, de donde proviene la palabra pornografía, de donde proviene la palabra prostituta, pornea. Aquí Cristo, cuando dice fornicación, está usando pornea. Y la pornea en el griego es infidelidad, ya sea fuera del matrimonio o dentro del matrimonio. El adulterio y la fornicación o la sexualidad fuera del matrimonio o el sexo en personas que no están casadas es alteración del séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. ¿Me estoy explicando, hermano? O sea, tanto la fornicación, o sea, el sexo sin casarse, como el adulterio, son alteración del séptimo mandamiento. Y aquí Cristo está diciendo que la única razón por la cual se puede repudiar a la mujer es por infidelidad. Y dice, salvo por causa de fornicación. Y dice, y si se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que el texto está diciendo de que la única razón por la cual se puede romper un matrimonio o un pacto matrimonial es ¿por qué? Por la infidelidad. Claramente. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre esto. Dice, bajo la ley mosaica, y voy a hacer un paréntesis antes de leer esto, hermano. Estos temas son importantes que se estudien porque hay mucha ignorancia en la iglesia de esto, hermanos. Oigan bien, hermano. La parte inocente que no cometió adulterio, ¿se puede volver a casar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede volver a casar la parte inocente? El que pecó o el que cometió adulterio, ¿el pacto quedó qué? Nulo. Se puede divorciar. La pregunta es, ¿la parte inocente se puede volver a casar? Sí. Y saben, hermano, tuvimos un debate hoy con una persona que estaba defendiendo esto, que era pecado volverse a casar en esta condición, si hubo una infidelidad. Yo le dije, muéstreme un texto bíblico donde la Biblia condene que la parte inocente es prohibido que se case. Se quedó mudo. Lo que pasa es que la gente ha basado una creencia en un prejuicio.
¿Dónde dice la Biblia o prohíbe de que la parte inocente está prohibido que se vuelva a casar? ¿Creen ustedes de que si eso era prohibido por Dios, acaso Dios no lo hubiese dejado en la Biblia escrito? Según la Biblia, hermano, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿El pecado nos puede llevar a la condenación? ¿Los condena el pecado? Sí. Si casarse por segunda vez, en esta condición estoy hablando, ¿peca la persona que se volvió a casar, la parte inocente? No, porque entonces Cristo lo hubiese dicho en su palabra. Pero no hay ninguna referencia bíblica. Yo quisiera que los que están en contra de esto que estoy hablando, que me diera un texto, que me diera, hermano Rafael, aquí dice, o tan siquiera que no sea bíblico el texto, sino que me lo dieran en el Espíritu por sí, que diga de que la parte inocente está prohibido que se vuelva a casar. No dice. Son tabúes que se han formado en el cristianismo y que han hecho un mal uso de la palabra de Dios, metiéndole preconceptos que no están escritos. No hay ningún mandato que diga que la parte inocente no se pueda volver a casar. De lo contrario, Cristo lo hubiese dicho a través de un profeta o un apóstol, o él mismo lo hubiera dicho ahí. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre esto. Ya les voy a leer las citas del Espíritu, pero sí, hermano. ¿A qué hora salimos de la sociedad joven, hermano? Tengo las 5:25. Hermana, hermano, ¿a qué hora salimos de la sociedad joven? Que quería darte información. Esto es importante, hermano. Bueno, que quería también que quedara grabado en el video. Comentario bíblico adventista sobre Mateo 19, versículo 8 al 9 dice: bajo la ley mosaica, la infidelidad en el matrimonio exigía pena de muerte. Se cita Levítico 20:10. Y no el divorcio. Además, bajo la ley de Moisés, la pena de muerte era obligatoria. Según la ley cristiana, aquí expuesta, según Mateo 19, 8 al 9, el divorcio no es obligatorio. Si hubo una infidelidad, de la pareja depende si hay perdón. Si se disculpa el pecado, si se perdona el pecado entre la pareja, gloria a Dios. Pero no ese es el tema que estamos tocando. No estamos tocando el perdón dentro de la pareja. Estamos tocando el tema donde Dios permite el divorcio y donde Dios permite un nuevo matrimonio para la persona que quedó inocente. Noten cómo dice: el divorcio no es obligatorio, sino permitido. Sí, hermano, hay casos extremos, hermano. Yo conocí una mujer que le quemaba la pata al marido, se la quemó con 10. Sí, ya eso ya es el extremo. Ya es como burlarse ya. ¿Sí? ¿Están conmigo, hermano? Si no permitido. A partir de lo que Jesús enseñó aquí, dice, puede inferirse, o sea, está sobreentendido, que la parte inocente queda en libertad de elegir si ha de continuar la relación matrimonial, dice. Sin embargo, la reconciliación es siempre lo ideal, sobre todo si la pareja tiene hijos. Tanto aquí como en el pasaje paralelo a Mateo 5:32 dice, pareciera indicarse, aunque no se le dice explícitamente, que la parte inocente queda en libertad de volverse a casar. Está inferido que indica que está sobreentendido. En todo caso, así lo han entendido a través de los años la gran mayoría de comentadores. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Saben de que el Espíritu de Profecía, yo les puedo dar las citas, hermano. Aquí tengo un artículo, pero mega gigante, donde Elena de White aconsejó a un hombre que la esposa le había sido infiel, que él, si se había mantenido fiel y que él estaba libre de pecado, si no cometió él el mismo pecado, podía volverse a casar. Le recomendó la hermana White a él, porque fue la parte inocente. Noten cómo dice el libro Hogar Adventista, página 309, dice, párrafo 3, dice: en el Sermón del Monte Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por la infidelidad a los votos matrimoniales. Hermanos, ¿hay una regla de excepción aquí? Sí.
En el Sermón del Monte Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. El que repudia a su mujer, dijo él, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Dice también Hogar Cristiano, Hogar Adventista, página 313. Quiero decirles, dice ella, que hay un solo motivo por el cual un esposo puede separarse legalmente de su esposa. Hay un solo motivo. ¿Cuál es? O su esposa de su esposo, y este motivo es el adulterio. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Es una regla de excepción esa? Sí, es permitido. Y sigue diciendo la cita: si vuestros temperamentos no congenian, no glorificaréis a Dios cambiando dichos temperamentos. O sea que por el temperamento nadie se puede divorciar. Así que, hermanos, hay que soportar los cacerolazos. Ahora, pero mire, hermano, ¿saben que con esta clase de temas surgen un montón de preguntas? Cuando toco estos temas en las redes sociales, surgen un montón de debates y preguntas. Por ejemplo, a mí me han hecho preguntas, y cuando la esposa peligra su salud, o peligra que vaya a haber un homicidio o una tragedia grande, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Cuando ya hay violencia, ¿saben de que ya han habido parejas que le han metido el cuchillo a su pareja? En pleito, le han metido el cuchillo. ¿Qué hay que hacer cuando se peligra la pareja? ¿Qué es lo que hay que hacer? Saben que según la Biblia estos temas son bien delicados. Según la Biblia, el Espíritu decía, inclusive el manual de iglesia, hermanos, estuve leyendo lo que dice el manual de iglesia. ¿Cuándo tienen el manual de iglesia? Ahí el manual de iglesia tiene un tópico que llama el recasamiento, y da las especificaciones cuándo es que puede haber un recasamiento y en qué circunstancias, y cómo la iglesia debe de tomar muy en tacto eso del recasamiento. ¿Qué consejo yo le doy a las parejas de que están peligrando su salud, que tienen violencia familiar? ¿Qué consejo le doy? Según la Biblia, el apóstol Pablo dice de que sepárese, pero quédese ¿qué? Sin casarte. Duro va. Aquí no hay otro matrimonio. Si se quieren salvar, que perseveren hasta el final. Si hay violencia familiar, sepárese, pero quédese ¿qué? Sin casarse. Tremendo, hermano. Es la única solución, es lo que recomienda el Espíritu por sí. Cuando uno de los de la pareja peligra, hay violencia, antes de que suceda algo, una separación, legalmente el gobierno puede disolver ese matrimonio cuando ya se ha llegado al extremo, pero el problema es de que Dios no apoya un segundo recasamiento. Si se quiere salvar, la persona tiene que perseverar hasta el final, o esperar que su cónyuge cambie, como dice la hermana, o que caiga con patatún. Sí, esperar que muera para quedar libre de la ley. Eso dice Pablo. ¿Verdad que son temas delicados, hermano? Por eso, jóvenes que están aquí, oigan bien lo que les voy a decir, jóvenes, que ustedes andan ahí queriendo amarrarse, que andan ahí obsesionados, porque, oye, hermano, hay que tener cuidado. No les estoy dando una charla de matrimonio, porque no hay tiempo. Pero oiganme bien, hermano, oye, hemos llegado a un tiempo donde los jóvenes han confundido amor con obsesión y galanteo, y están obsesionados por quererse casar, y después vienen las consecuencias terribles, hermanos. Jóvenes, una de las mayores decisiones que se pueden hacer en la vida es entregarse a Cristo y casarse. Casarse, hermanos, eso es un tema muy delicado que los jóvenes lo tienen que pensar con una cabeza fría miles de veces, porque después vienen las consecuencias. ¿Saben, hermanos, por qué que se le dice la palabra novio? Porque no vio nada. ¿Saben ustedes eso que por eso que se llama así? Novio, porque ¿qué? Después que se va a dar la torre uno, después que se conocen los caracteres, después que se conocen los modos, es otra cosa. No, hermano, andar de novio es una lindura. Después lo duro. Después lo duro. Hermanos, el consejo para los jóvenes es
de que pidan dirección a Dios, que pidan sabiduría a Dios, para que a la hora de hacer esa decisión vaya todo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué en nuestra sociedad estamos viendo tantos matrimonios rotos, tantos divorcios aún en las iglesias, pastores que están divorciando, teólogos que se están divorciando? Tremendo, hermanos. O sea, este es un tema que está devastando mucho a la iglesia adventista. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás ha apostado a destruir a los matrimonios, a la familia, porque el diablo sabe de que la iglesia está conformada de familias. Hermanos, espero que esta información les haya servido. Hay mucho material, pero mi objetivo no es cansarlos. Yo sé que entendieron el mensaje y que si quieren alguna información más adicional, yo les puedo mandar todas las citas que hemos estudiado, citas de la Biblia, del Espíritu de Profecía, del Manual de Iglesia y el Comentario Bíblico Adventista. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra haya sido para nuestro Dios. Amén.